Hola, Bueno, muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Hermenegildo. Buenas noches con... Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. A ver, ya estamos, creo que ya podemos empezar, ¿no? 9:30, bueno. ¿Cuántos hay? 24. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tan poca gente? ¿Dónde está el Daniel Flores? Está nuestro delegado. Hola, Daniel. sí, doctor, ya casi llego. Voy a avisar a los chicos para que se conecten. Claro, ya que vamos a empezar ya. Muy bien. Bien, vamos compartiendo entonces. Buenas noches, alumnos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de arritmias cardíacas. Básicamente vamos a hacer una revisión inicial de cómo es que se da la conducción cardíaca. Vamos a tratar sobre bradicardias, ¿no? Bradiarritmias y taquiarritmias. Y también un poco sobre un procedimiento que se llama cardioversión eléctrica. Todo esto vamos a digamos, dar unas buenas bases y para que para el desarrollo de la práctica respectiva tengan un buen background, una buena, digamos, la información suficiente como para sepan que ustedes explicarse por qué se hacen las cosas de una forma u otra. Eso es muy importante. Ya les he dicho, ¿no? Que si es que ustedes van a la práctica, igual van a aprender algunas cosas, pero si es que van a la práctica leyendo, si van a la práctica revisando el video, escuchando el video, revisando el PPT, ¿no? Ya con unos conceptos definidos, el aprovechamiento de esa práctica va a ser mucho mejor. Recuerde que no solamente adquirimos habilidades de tipo, digamos, destrezas manuales, destrezas, digamos, habilidades manuales, sino también, sobre todo, también cognitivas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Es importante el saber saber, el saber hacer y también el saber ser, ¿no es cierto? Y eso es lo que tratamos de desarrollar durante las prácticas que hacemos. Muy bien. Entonces yo creo que ya vamos a compartir pantalla para empezar la charla. Ya son, a ver, sí, 9:35. Por favor, me confirman si se ve. Sí se ve, doctor. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy bien. En esta ocasión el tema, perdón, el tema de ahora es, a ver acá, arritmias en el paciente crítico. Muy bien. No es infrecuente que en nuestras guardias, ya sea de la sala de emergencia o en el área de terapia intensiva, en sala de operaciones, los pacientes que estamos tratando vayan a la sala de emergencia o ingresen al área de terapia intensiva porque presentan una arritmia cardíaca secundaria, diferentes situaciones, un infarto, trastorno electrolítico, etcétera, ¿no? Entonces vamos a enfrentarnos a diferentes situaciones, como por ejemplo esta taquiarritmia, o de repente el paciente va a presentar una bradiarritmia, como podemos ver acá en la pantalla, ¿no? Entonces, vamos a recordar de las bases, ¿no? Recordando siempre el impulso eléctrico. Recordando que el impulso eléctrico nace en el nodo sinoauricular, que es el marcapaso fisiológico del corazón, a través de unas vías que van desde el nodo sinoauricular hasta el nodo auriculoventricular, ¿no? Y luego continúan por el haz de His, y luego de eso se dividen en dos ramas principales, ¿no? La rama izquierda y la rama derecha, y luego se van a lo que son las fibras de Purkinje, y luego así a todo el miocardio. Entonces, en ese orden sigue, es el tejido especializado que se encarga de la conducción eléctrica,
que gobierna, digamos, el ciclo cardíaco, ¿no? De contracción, relajación, contracción, relajación. Muy bien. Y eso, este tipo, digamos, esta conducción la podemos reflejar en un monitor cardíaco, describiendo estas ondas, ¿no? Una onda P, un QRS, una onda T, y así se va repitiendo el ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, recordar que estas ondas que se registran en el monitor cardíaco también la podemos registrar en un papel de electrocardiografía. Recordarlo siempre que la contracción auricular se expresa a través de la onda P, ¿cierto? En el monitor cardíaco y papel de electrocardiografía. Luego tenemos acá que esa transmisión del impulso cardíaco sufre un retraso a nivel del nodo aurículo-ventricular, ¿no? Para permitir el llenado de las cavidades ventriculares, tanto el ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y luego de eso viene la despolarización ventricular, es decir, la contracción de los ventrículos, dando inicio obviamente a la circulación menor, es decir, a que eyecte el ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo a través de la aorta para toda la economía, ¿no es cierto?, a distribuir la sangre. Eso se da en la despolarización ventricular, que es el complejo QRS. Luego viene la fase de relajación del miocardio, ¿no? De todo el miocardio, que se llama la repolarización ventricular, que se manifiesta a través de la onda T, ¿cierto? Muy bien, entonces acá lo podemos ver nuevamente. Tenemos la onda P, que traduce la contracción auricular. El segmento PR es un retraso en la conducción cuando llega en el nodo aurículo-ventricular, es un retraso fisiológico. Se forma el QRS, que traduce la despolarización y contracción de los ventrículos. Y luego la relajación, ¿no?, de los ventrículos o repolarización ventricular a través de la onda T. Y esto se repite de forma indefinida, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un paciente que tiene un ritmo que podemos llamarle de tipo sinusal, ¿no es cierto? La onda P, QRS, onda T, y así se va repitiendo. Muy bien. Hablaremos de las bradiarritmias, ¿cierto? Como sabemos, la definición de una bradiarritmia es de la presencia de una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Y eso se va a caracterizar porque va a haber una alteración, ya sea en la generación del impulso, digamos, eléctrico, o la conducción del estímulo eléctrico a través del tejido de conducción del corazón, ¿no?, que produce una frecuencia cardíaca disminuida. Entonces, tenemos dos categorías principales que hemos mencionado. Por ejemplo, en lo que es la disfunción del nodo sinoauricular, tenemos lo más frecuente, la bradicardia sinusal. También hay la pausa o arresto sinusal y el síndrome taquibradicardia. Lo más importante es que sepan que hay una bradicardia sinusal. Y por anomalía de la conducción, ¿no?, que ya constituyen, digamos, patologías mucho más frecuentes que vamos a ver en la práctica médica, tenemos el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo 1, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero de tipo 2. El primero se llama bloqueo de Wenckebach, o Movicis tipo 1, y este es bloqueo de segundo grado, Movicis tipo 2, y el bloqueo auriculoventricular completo, o de tercer grado. He puesto de rojo estos dos últimos tipos de bloqueos cardíacos, porque son los que constituyen los bloqueos de alto grado y que tienen mayor morbimortalidad, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos una bradicardia sinusal, que se caracteriza porque tiene un ritmo sinusal, o sea, todo QRS está precedido de una onda P, y la única, digamos, anormalidad que encontramos acá fundamentalmente va a ser una frecuencia cardíaca menor de 60, ¿no es cierto? Recordar siempre, podemos pensar acá, podemos empezar, por ejemplo, a contar, a ver acá, ¿no? Vemos acá 100, 150, no, perdón, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 45, es una frecuencia bastante baja, pero todo QRS está precedido de una onda P, y entre R y R las distancias son de tipo regular, por lo tanto es una bradicardia sinusal, como podemos ver acá. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 45, tiene menos de 40, casi 40, ¿no es cierto? Y todo QRS, que tiene las características de un QRS menor de 120 milisegundos, todo está precedido de una onda P, es una bradicardia sinusal. Muy bien, como lo podemos saber, esto mismo lo vamos a ver acá en un monitor cardíaco, que se ve exactamente como vemos acá, ¿no es cierto? Todo QRS precedido de una onda P, y ya en forma automática te indica la frecuencia cardíaca, que en este caso es 38. Muy bien.
Luego tenemos el bloqueo de primer grado, que fundamentalmente lo caracteriza que el segmento PR, ¿no es cierto?, ¿ya?, está prolongado, es decir, que es de más de 20 milisegundos, ¿no es cierto?, por 200 milisegundos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, siempre acá, en este bloqueo de primer grado, vamos a ver que siempre la onda P va a preceder al QRS, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor dicho, a cada onda P le va a seguir un QRS, ¿ya? Obviamente la anomalía es que la distancia ¿no?, es del PR es mayor de 20 milisegundos, ¿no? O 200 milisegundos, perdón. Muy bien. Entonces tiene acá que el PR siempre es constante, o sea, no se alarga. El PR siempre es constante y siempre la onda P va a seguir de un QRS. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, cómo lo podemos ver esto en un monitor cardíaco, ¿no es cierto? La onda P, el QRS, el PR es constante, ¿no? Continúo, perdón, este es el bloqueo de primer grado. Este bloqueo de primer grado, ¿no? Vamos a ver acá que hay un alargamiento en el PR, ¿no es cierto? Pero todo P sigue, es continuado de un QRS. Muy bien. Acá lo podemos ver. PR mayor de 200 milisegundos, siempre a la P le continúa el QRS, tiene esas características. Luego tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que se llama también de Movitz tipo 1, en la cual nosotros vamos a ver, como vemos acá, que el PR, ¿no? O sea, siempre a la onda P le va a seguir un QRS, pero el PR se va prolongando, se prolonga hasta que deja de conducir, ¿cierto? Es decir, vamos a ver que este PR se prolonga en forma paulatina hasta que desaparece, como en este caso, ¿no? Tenemos acá un PR, luego se alarga un poco más, y acá deja de conducir. Es decir, que cuando deja de conducir es cuando esta onda P no va seguida de un QRS, ¿no? Se omite ese latido. Entonces, continúa nuevamente con una onda P que igual secuencialmente, gradualmente se va a ir alargando, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es eso que produce también? Que el RR se vaya alargando, ¿no es cierto? Y esto es obviamente predecible, porque llega un punto en el cual vemos que conforme se alarga, en un punto dado ya va a dejar de transmitir ese impulso y se va a generar nuevamente otro impulso, ¿no? Entonces, bloqueo auriculoventricular de segundo grado Movitz tipo 1, ocurre lo que se llama el fenómeno de Wenckebach, es decir, que hay un alargamiento paulatino del PR. Muy bien. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado o Wenckebach, lo podemos ver así en este electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? Vemos acá, idealmente ver en la derivada número 2, ¿no es cierto? En D2 vemos acá esta distancia, luego se alarga un poco más y deja de conducir. Se alarga un poco más, deja de conducir, ¿no es cierto? Muy bien. Y esto lo podemos ver inclusive acá lo vemos acá en una imagen del monitor cardíaco, ¿no? A ver, acá se alarga, deja de conducir. Acá se alarga y deja de conducir, ¿no? Como podemos ver acá. Ven acá. Se alarga, deja de conducir. Acá se alarga en estos tres. Se alarga consecutivamente y deja de conducir. Ese es un bloqueo de Movitz tipo 1 o bloqueo de Wenckebach, porque ocurre este fenómeno justamente que se llama fenómeno de Wenckebach. Muy bien. Luego tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado o con Movitz tipo 2. ¿Qué significa? Acá tenemos que el PR es constante. Acá el PR, este PR es constante. No se alarga, pero en algún momento deja de conducir, como podemos ver acá, ¿no? P sigue el QRS, la onda T, P, QRS, y el PR es constante, la onda T, y no deja de conducir súbitamente, ¿no es cierto? Entonces, hay un bloqueo intermitente en la onda P, ¿no? Esto no es ciertamente predecible. Y este bloqueo auriculoventricular de segundo grado Movitz tipo 2, ¿no? Donde se caracteriza nuevamente PR constante, hasta que deje de transmitir, es no predecible, hay un bloqueo intermitente de la onda P, se constituye un bloqueo que conocemos como bloqueo de alto grado.
¿cierto? Podemos ver acá. Deja de conducir, está constante hasta que deja de conducir acá. Es constante el PR es constante hasta que deja de conducir. Muy bien, eso ya lo hemos visto acá, ¿no? Acá lo podemos ver en una imagen de un electrocardiograma, ¿no? Tiene el PR, deja de conducir, la onda P con un PR que es similar al siguiente, y acá deja de conducir, ¿no? El PR está igual a este que viene, igual a el siguiente, y de repente igual al siguiente, y deja de conducir, ¿no es cierto? Muy bien, este tipo de bloqueos aurículo-ventricular de segundo grado móviles tipo 2 constituye lo que se llama bloqueos de alto grado, ¿no? Estos bloqueos de alto grado puede eventualmente descompensarse y progresar a un bloqueo completo, ¿no? Entonces, muchas veces un paciente que tiene este bloqueo va a estar hemodinámicamente inestable, ¿no? Va a requerir un manejo con la colocación de un marcapaso inicialmente de tipo transcutáneo, idealmente con un marcapaso de tipo transvenoso, como es el que acabamos de ver, para compensarlo, y posteriormente el paciente puede pasar a una sala de hemodinamia para que el cardiólogo dinamista le coloque su marcapaso definitivo cuando es un daño estructural que es de tipo irreversible, porque eventualmente puede haber alguna alteración, ya sea farmacológica o que pueda digamos, revertirse y el paciente no requiere usar un marcapaso definitivo, ¿cierto? Muy bien, luego tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo AB completo. Como vemos, hay una disociación entre los latidos de tipo auricular y la contracción de tipo ventricular, ¿cierto? Por eso también se le llama disociación auriculoventricular o bloqueo auriculoventricular completo. Es decir, que el ventrículo, ¿no?, controla sus propios latidos, ¿no? Y la aurícula también controla sus propios latidos. Podemos ver que entre onda P y onda P hay una distancia regular, pero que no tiene relación con los RRs, ¿no es cierto? No tiene una relación con los RRs, de tal modo de que están, digamos, como divorciados. Caminan de forma, digamos, disociadas, ¿no? El PP es constante y el PR es constante, pero entre ellos no hay esa relación normal que tiene que ver. ¿Cuál es esa? Que una onda P tiene que ir seguida de un QRS, ¿cierto? Muy bien, podemos saberlo acá. A ver, la onda P va por su lado y los RRs van también igual por su lado, ¿cierto? Muy bien. Acá vemos, por ejemplo, un bloqueo, un electrocardiograma, donde se puede evidenciar este bloqueo de tercer grado, ¿no es cierto? Donde acá tenemos una onda P, por acá una onda P, acá hay una onda P, ¿no? Y los complejos QRS están, digamos, cada quien hay regularidad entre ellos, pero que van sin obedecer a lo que es, sin obedecer a la frecuencia, digamos, a la secuencia normal, que es un P, QRS, no, sino van cada quien por su lado, una disociación completa, ¿no? Muy bien, igual también si es que el paciente está hemodinámicamente inestable, inicialmente podríamos compensar al paciente con la aplicación de unos parches y darle un marcapaseo transcutáneo, si es que se tiene la posibilidad de colocar un marcapaso transvenoso, a través de una vía central, llegar al corazón para dar un marcapaseo transvenoso, que es más efectivo, se hace para compensar temporalmente hasta que el paciente reciba un marcapaso definitivo. Esto es en el caso de que tuviera una normalidad de tipo estructural y que sea pues la presentación de este bloqueo sea de tipo irreversible. Si en cambio, si es que es secundaria a una alteración electrolítica, algún evento de tipo farmacológico, tal vez esto pueda requerir un soporte temporal y revertir esta condición, ¿no? Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, el algoritmo del manejo de digamos, una bradicardia, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué paciente nosotros vamos a requerir, digamos, poder la necesidad de poner un marcapaso transcutáneo, un marcapaso transvenoso
y miras a poner un marcapaso definitivo en pacientes que tienen las siguientes características, ¿no? Ya sea que hacen hipotensión, perdón, vamos a ver. Están haciendo hipotensión, están haciendo presentando un estado mental alterado, están presentando signos de shock, están presentando un dolor torácico de tipo isquémico o están presentando una falla cardíaca aguda. Si el paciente tiene una bradicardia y no presenta ninguno de estos signos de descompensación hemodinámica, el paciente solamente vamos a estar con un monitor, observar y luego lo evaluarán los especialistas en cardiología. Pero si el paciente presenta este tipo de sintomatología, hipotensión con signos de shock, estado mental alterado, dolor torácico tipo isquémico o falla cardíaca aguda, tipo edema agudo de pulmón, entonces tenemos a este paciente que compensar, tratar esta bradicardia con compromiso hemodinámico. Inicialmente podríamos intentar con atropina, ¿no? De no haber una respuesta, el paciente tendríamos que usar un marcapaso transcutáneo, como lo había mencionado anteriormente, o la infusión de medicamentos como dopamina o epinefrina. Y considerar la posibilidad de una marcapaso transvenoso, ¿no es cierto? Muy bien. Igualmente, el anterior, este es el algoritmo de la Asociación Americana del Corazón, de la AJA, y este es el algoritmo que maneja la Sociedad Europea de, la ERC, que es la European Resuscitation Council, el Consejo de Reanimación Europeo, ¿no? Entonces te dice, evalúa al paciente utilizando el abordaje ABCD, que ya lo hemos aprendido, ¿no? Asegurar un aporte de oxígeno, un buen acceso endovenoso, monitorizar la saturación, presión arterial, el SG12 derivadas y enviar algunos estudios para evaluar causas potencialmente reversibles, como les había dicho, ¿no? Como por ejemplo desequilibrios electrolíticos, la posibilidad de haber intoxicación por fármacos que producen bradicardia, ¿no? Betabloqueadores, calcioantagonistas, etcétera, ¿no? Y verificar si el paciente tiene signos de shock, si el paciente tiene signos de isquemia miocárdica, falla cardíaca, alteración de sensorio. De tener esta condición, tenemos que empezar una compensación. Podemos empezar con atropina y luego utilizar fármacos, ¿no? Como isoproterenol, adrenalina, etcétera, o un marcapaso transcutáneo. Y si hay posibilidades, la posibilidad de colocar un marcapaso de tipo transvenoso. Muy bien, llegamos ahora a lo que es las taquiarritmias, ¿no? Taqui significa rápido, usualmente la definición es cualquier frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a las taquiarritmias, que son múltiples, los tipos de taquiarritmias que nos podemos enfrentar, ¿no? Vamos a, en primer lugar, valorar un electrocardiograma, nos vamos a enfrentar a un electrocardiograma, ¿no? Que puede ser como este, por ejemplo, ¿no? Una taquicardia de complejos aparentemente ordenados, pero bastante, digamos, anchos, gruesos, o una taquicardia, digamos, bastante, con frecuencias bastante altas, por encima de los 200, y que tiene unos complejos QRS estrechos a diferencia del anterior. Estos complejos son estrechos, ¿no? Pero son también ordenados. Entonces, o también podemos mirar al monitor, ¿no? Y en el monitor podemos ver una variedad también de, digamos, de tipos de arritmias, ¿no? Como por ejemplo esta taquiarritmia con 212 frecuencia cardíaca, evidencia una taquicardia ventricular, o este ritmo en la cual tiene una taquicardia ventricular, o este ritmo que tiene también una taquicardia, pero de complejos delgados, ¿no? Tenemos complejos QRS anchos, acá vemos complejos QRS delgados, pero ordenados. Pero también podemos ver acá complejos QRS, ¿no es cierto? Digamos, bastante ordenados, ¿no? Complejos estrechos, ¿no? O también podemos ver acá, pero son ordenados. En cambio acá son bastante variables la frecuencia cardíaca, o sea, un ritmo de complejos estrechos, taquicárdico, pero de bastante irregular, ¿no? Entonces, luego de eso vamos a tratar de ver cómo poder identificarlos, poder etiquetarlos de forma más práctica, más rápida, ¿no? Muy bien. Las arritmias como tales tienen diferentes formas de clasificarlos según la anomalía del complejo QRS, según la frecuencia cardíaca, según la regularidad del ritmo, si tiene una onda P, la relación del P con el QRS, de la onda P con el QRS, etcétera, ¿no? Otras formas
también que clasifican las arritmias es según su QRS, según el contexto en que aparecen, según su estado hemodinámico, en fin, es variable la forma en que pueden, digamos, podemos clasificar las taquicardias. Otra forma es de tipo supraventricular, ventriculares, de tal manera que inicialmente ver tantas formas de cómo lo clasifican las arritmias puede ser ciertamente intimidante, un poco, digamos así, engorroso su estudio, ¿no? Entonces la idea de esta clase es poder hacerlo lo más, digamos, el abordaje a la arritmia de forma más sencilla posible, ¿no? Muy bien. Entonces, importante recordar que nosotros tenemos que tratar no solamente la arritmia per se, ¿no? Sino también, sobre todo, tratar al paciente, ver su estado hemodinámico, ver si tiene sintomatología o no, ver muchas variables del paciente, al igual que la arritmia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el abordaje de una taquiarritmia inestable? Lo primero que tengo que ver es mi paciente, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? El paciente puede tener una taquicardia, pero no necesariamente tener síntomas. ¿Cómo está el ABCD? Que tanto hemos incidido en estas primeras semanas en el abordaje del paciente, cómo está su vía aérea, su respiración, su circulación, la parte neurológica, definir si mi paciente es estable o está inestable, ¿no? Podemos ver si la taquiarritmia el QRS es ancho o es angosto. La taquiarritmia que me enfrento los CRR son regulares o irregulares, ¿no? Saber hacer una cardioversión sincronizada, como es ella, y lo vamos a hacer también en la práctica, y también tener una idea más o menos cuáles pueden ser las causas de la taquiarritmia a la cual yo me he enfrentado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces empecemos con lo primero, ¿no? El paciente puede estar desde asintomático, como este caballero, de repente tiene 120, 130 y hay pacientes que tienen hasta fibrilación auricular con taquicardia y no hacen el mayor síntoma, ¿no? O paciente puede estar mareada, o puede solamente quejarse de palpitaciones, como que puede también tener un dolor intenso, severo, ¿no? Que le impide que el paciente haga sus cosas, ¿no? O sencillamente la taquicardia puede ser que el paciente se sincope y colapse, o puede ser que el paciente entre en dificultad respiratoria, disnea, o falla cardíaca, ¿no es cierto? Entonces son diferentes escenarios, entonces es importante para yo ver cómo voy a tratar al paciente. Tengo que, lo primero es que si tiene sintomatología o ¿no? La sintomatología que tiene el paciente, para ver cómo va a ser, digamos, en cierto modo decirlo así, la agresividad de mi tratamiento, ¿no? Muy bien. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. No necesariamente una taquicardia es la causa de descompensación, digamos, hemodinámica que tiene el paciente o la causa de sus síntomas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que está con un sangrado de tipo digestivo, por decirlo así, ¿no? Y el paciente puede ir un poco hipotenso, sudoroso, y de repente tiene taquicardia, como podemos ver acá, ¿no? 120, 119, pero es una taquicardia de características inusuales, ¿no? Ordenada, su onda P, QRS, su onda T, ¿no? Entonces, es poco un paciente relativamente joven o un adulto, que con 120, ¿no? Con esta frecuencia cardíaca es poco probable que eso sea la causa de una descompensación hemodinámica de mi paciente, ¿no? Entonces uno se hace la pregunta, ¿es la taquiarritmia la causa de descompensación hemodinámica o solamente consecuencia o parte del cuadro clínico que tiene un paciente? Bueno, con esta frecuencia de 120, 115, ya es taquicardia, recuerden, más de 100 ya es taquicardia, pero no necesariamente va a tener un impacto clínico y va a ser la causal de la descompensación de mi paciente. Que en los diferentes tipos de estudios observacionales, la experiencia, ¿qué es lo que se ha visto? Que usualmente una frecuencia cardíaca, el punto de corte se ha tomado como 150. Una taquiarritmia, una taquicardia que tiene 150 o más de latidos por minuto, la probabilidad de que sea causal de la descompensación hemodinámica por sí misma, es mucho mayor, es bastante alta. En otras palabras, taquiarritmias por encima de 150 son las taquiarritmias que usualmente son las causales de la descompensación hemodinámica del paciente, ¿no es cierto? Si causa reversiones de arritmia, ¿no? Por ejemplo, una hipovolemia por un sangrado, el paciente va a ser una taquicardia de tipo sinusal, la hipoxia, si el paciente tiene hipotermia, hipercalemia, la intoxicación con algunos fármacos, etcétera, ¿no? Pueden dar, digamos, una taquicardia o inclusive algunas arritmias como causas, digamos, secundarias al cuadro clínico principal, ¿no? Y no es que la taquicardia esté causando la descompensación hemodinámica del paciente. Esto es muy importante, ¿no?
150, recuerden. Más de 150, altamente probable que la descompensación de nuestro paciente sea por la taquicardia en sí, por lo tanto hay que manejar la taquicardia. En cambio, en estos menos de 105, 110, 115, probablemente solamente sea parte del cortejo sintomático del paciente y hay que manejar, por ejemplo, acá en este caso, hidratarlo, en este caso ponerle oxígeno, pasarle sangre, etcétera, ¿no? Muy bien. En cambio, este paciente, por ejemplo, que está con 193, lo he marcado en rojo, y de repente es un paciente joven y que está haciendo un cuadro de hipotensión o dolor torácico, es muy probable que sí sea efectivamente esta taquiarritmia que está en 193, 200 latidos por minuto, la que esté causando la descompensación de mi paciente, ¿no? Luego está cómo ver el ABCD, eso ya hemos visto, ¿no es cierto? Verificar bien que la vía aérea esté permeable, ¿no? Vamos a ver que esté ventilando bien, que esté oxigenando apropiadamente, y si no lo está, darle un aporte suplementario de oxígeno, cómo está su saturación, ¿no? A evaluar la seno, es decir, la circulación. ¿El paciente tiene una hipotensión límite o es que realmente ya está chocado el paciente? ¿Tiene signos de hipoperfusión tisular? ¿No? ¿Cómo está el llenado capilar, el estado de la piel, etcétera? Evaluar también el nivel de conciencia. Recuerden ustedes que el nivel de el paciente que está hipotenso con signos de shock y mal perfundido es un criterio de descompensación hemodinámica en una taquiarritmia. Que el paciente que tiene alteración de conciencia es un signo de descompensación hemodinámica. ¿Por qué? Porque se asume que la taquiarritmia no está realizando una buena perfusión de sangre a nivel cerebral y el paciente tiene alteración de su nivel de conciencia, ¿no? ¿Qué pacientes son de alto riesgo cuando desarrollan taquiarritmias? Los pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica son más propensos a desarrollar taquicardias ventriculares, o que esa taquicardia desgatilla en ellos un dolor de tipo isquémico, ¿no? Paciente que tiene en el contexto una taquiarritmia, en el contexto de un síndrome coronario agudo, o los que tienen pacientes con falla cardíaca crónica, con bajas fracciones de eyección ventricular, como menos del 40%, ¿no? Portadores de cardiopatía estructural. Estos pacientes son más frágiles, de más alto riesgo cuando presentan una taquiarritmia, ¿no? Muy bien, el otro punto es ver, ¿mi paciente está estable o está inestable? ¿Cierto? Y esos criterios fundamentalmente son los siguientes. Entonces, yo, por ejemplo, es importante que ustedes reconozcan lo siguiente. Una misma arritmia puede tener diferentes escenarios, ¿no? Entonces, es importante mirar, evaluar el electro, ver el monitor, pero sobre todo, ver y tratar al paciente. ¿Cómo es que la taquiarritmia ejerce un efecto hemodinámico, ya sea que está compensado o sumamente descompensado en este paciente determinado? Es decir, que yo puedo tener un paciente que tiene con esta arritmia de complejos estrechos, ¿no? Claramente lo puede llamar una taquicardia de tipo supraventricular, y puede estar con 130, 80, o este mismo paciente con este mismo taquicardia puede estar con 100 sobre 50, o francamente chocado, con 64 sobre 36, ¿no es cierto? O sea, la misma arritmia, ¿no? Que ejerce diferentes efectos hemodinámicos en diferentes pacientes. Y aún así, un mismo paciente puede presentar los diferentes escenarios. Probablemente los primeros, no sé, minutos el paciente pueda estar compensando su presión, pero en un momento el paciente va a comenzar a ponerse con una presión límite, luego va a ser francamente hipotenso, ¿no? Si el paciente está pues ahí 2, 3 horas con la arritmia, ¿no? Se va a descompensar rápidamente el paciente, ¿no? Muy bien. De repente este paciente presenta este tipo de arritmia, que es una taquicardia de complejos anchos, ¿no? Y tiene una frecuencia mucho mayor. Este paciente poco probable que podría estar hasta hemodinámicamente estable, ¿no? 12,7, pero rápidamente este paciente va a avanzar a ponerse con una presión límite y puede descompensarse a una hipotensión marcada. ¿Por qué? Porque el comportamiento hemodinámico de un paciente o la respuesta hemodinámica de un paciente frente a este tipo de taquicardias tan severas, con cifras con frecuencias cardíacas mayor de 200, de complejos anchos, probablemente una taquicardia ventricular, ¿no? Es dinámico a través del tiempo, ¿no? Sí, pues usted lo ve, por decir así, en su casa tenía presión de 13,8, pues, pero llega a los 30, 40 minutos, ese paciente, ese corazón ya se está agotando y comienza francamente a entrar en shock, ¿no? En un shock de tipo cardiogénico. Muy bien. Entonces tenemos ¿qué paciente se dice que está inestable? Los pacientes que tienen los siguientes criterios.
Un paciente que tiene una taquiarritmia mayor de 150 y que tiene dolor torácico persistente, de tipo isquémico, opresivo, el paciente que tiene la taquiarritmia asociada a hipotensión y con signos de shock, o sea, está hipotenso, ¿ya? Muchas veces no están francamente hipotensos, sino puede estar con 10-50, pero ese paciente su presión de base es, por decir así, 140, 150 su presión, es un paciente hipertenso, el paciente ya cuando esté chocado y encima de eso está con la piel fría, sudoroso, está ansioso, el llenado capilar distal está prolongado, el tiempo de llenado capilar, entonces este paciente tiene signo de shock, es un signo de inestabilidad hemodinámica, o el paciente está con una taquiarritmia, una taquicardia, y eso le da desgativado una falla cardíaca aguda, descompensada a nivel de un edema agudo de pulmón, o un trastorno agudo de conciencia. Estos 4 criterios constituyen lo que se llama inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces son muy importantes. ¿Y por qué es importante mencionarlos? Porque el manejo, cuando un paciente está con signos francos de inestabilidad hemodinámica, la opción más recomendable es el manejo de la cardioversión eléctrica. O sea, no se maneja con drogas, sino con cardioversión eléctrica. Muy bien. Entonces nos enfrentamos al electrocardiograma, nos enfrentamos al monitor, ¿no? Situaciones tan, digamos, estresantes y sobre todo demasiado graves como el paciente con fibras, mire, como 270, ¿no? Taquicardias de tipo supraventriculares como, ¿no? Que rápidamente descompensan al paciente, ¿no es cierto? Entonces, como para yo darles un poquito de valor, ¿no? Nos haríamos esta pregunta. ¿Necesito conocer con exactitud el diagnóstico de una taquiarritmia inestable para darle un tratamiento eficaz? O sea, si yo no sé con exactitud qué tipo de taquiarritmia es, no lo puedo calificar con nombre y apellido, por decirlo así, a la arritmia, entonces me quedo de brazos cruzados o espero a que venga el cardiólogo o otro médico especialista para poder tratarlo, y la respuesta es no. O sea, no necesito conocer al 100% con exactitud, con nombre y apellido, el tipo de taquiarritmia que estoy enfrentando para darle un tratamiento eficaz, sobre todo cuando este es inestable. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que vamos a aprender ahora. Muy bien. Entonces, ¿cómo clasificar las taquiarritmias? Muy bien. Entonces, hay una forma de, ¿no? Que podemos clasificar a las taquiarritmias, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una taquicardia que es el ritmo es sinusal, o sea, es una taquicardia sinusal, hay que buscar la causa y tratarla, ¿no? La taquicardia más frecuente en la práctica clínica es la taquicardia sinusal, es decir, frecuencia cardíaca mayor de 100, pero que conserva todos los elementos, digamos, de un electrocardiograma normal, su onda P, su QRS, su onda T, el P es siempre seguido de un QRS, ¿no? Los RR son regulares, sin embargo, el paciente puede presentar esta arritmia, básicamente, ¿por qué? Porque tiene fiebre, porque tiene dolor, porque tiene hipoxia, tiene ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la causa de esa arritmia y tratarla, de esta taquicardia y tratarla, ¿no? Luego vamos a ver dos cosas, la amplitud del QRS, ¿no? Si el QRS es estrecho o es ancho. Recordar siempre, el QRS normal es estrecho, es decir, mide menos de 120 milisegundos. En promedio, un QRS en promedio suele medir pues entre 0,8, 0,10, ¿no es cierto? En los QRS. Y cuando la medida es más de 120 milisegundos, o sea, es decir, más de 3 cuadraditos de los pequeñitos, porque cada cuadradito mide 0,40 milisegundos, se dice, es menos que eso, se dice que es estrecho. Y cuando es más de 120 milisegundos, se dice que el QRS es ancho. ¿Ya? Y también vamos a ver si es que el QRS es regular o irregular. Entonces, si se dan cuenta, acá hay dos puntos claves. Ver el grosor del QRS y ver la regularidad. En base a eso podemos, digamos, sindromizar y tener una idea, acercarnos un poco a qué tipo de, ya conociendo algunas peculiaridades ya específicas, ver a qué tipo de taquicardia nos estamos enfrentando. Por ejemplo, una taquicardia QRS estrecho, que es regular, la más frecuente, la taquicardia sinusal, fiebre, dolor, hipoxia, ansiedad, etc. Otra que puede ser, por ejemplo, también es, por ejemplo, el flúter auricular de conducción regular, una taquicardia auricular, ¿no? La causa más frecuente. De tipo irregular, de lejos, en la práctica médica, QRS estrecho, de tipo irregular, la más frecuente, la fibrilación auricular. La reina de las taquiarritmias, por así decirlo, la más frecuente, la FA, que llamamos, la fibrilación auricular. Es una taquicardia de QRS estrecho,
pero de presentación irregular. Y uno se da cuenta porque digamos, el marcador de frecuencia cardíaca del monitor cambia rápidamente, está en 130, luego pasa a 160, 140, pasa a 110. ¿Por qué? Porque entre R hay mucha irregularidad y va censando en forma diferente. Es una forma rápidamente de ver que este es un ritmo irregular. También hay cuando es una taquicardia sinusal, pero con contracciones prematuras auriculares, podría ser también una taquicardia auricular multifocal, es decir, que la taquiarritmia tiene el foco de donde nace la arritmia en la aurícula, pero diferentes focos. Entonces aparece obviamente una taquicardia de presentación irregular, no es una taquicardia multifocal. Pero me contento con que diga QRS estrecho de forma regular, ¿no? Más frecuente, sinusal, ¿no? Usualmente cuando es menor de 150. Y cuando es mayor de 150, una posibilidad también es que sea una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? O una taquicardia de reentrada, que también se llama, ¿no? Una taquicardia paroxística supraventricular, que usualmente maneja frecuencias cardíacas por encima de 150, no tiene onda P, mientras que la taquicardia sinusal es de complejo estrecho, es regular, ordenadita, pero tiene onda P, ¿no es cierto? Entonces ya saben, QRS estrecho de tipo regular, la sinusal o la taquicardia supraventricular paroxística. En cambio, las que son de QRS estrecho, o sea, el grosor menos de 3 cuadraditos, lo que significa menos de 20 milisegundos, y es irregular, es la fibrilación auricular. Muy bien. O también una taquicardia auricular multifocal. En cambio, cuando nos enfrentamos a un QRS ancho, es decir, el QRS mide más de 120 milisegundos, si es regular, esto puede ser una taquicardia ventricular de tipo monomórfica, es decir, que hay solamente un foco ectópico, ¿no? Es una taquicardia ventricular monomórfica. Muy bien. O cuando es de tipo irregular, puede ser que sea una taquicardia ventricular polimórfica, una taquicardia ventricular polimórfica, o una fibrilación auricular que está con taquicardia pero que conduce con aberrancia. ¿Qué significa conducir con aberrancia? Significa que hay un bloqueo de rama en su conducción. Entonces la conducción ya no es normal ya. Es decir, ya sea la rama derecha o la rama izquierda, pues eso se llama. Cuando hay se llama conducción con aberrancia, cuando la arritmia se da en la conducción eléctrica en esa arritmia se da en un contexto de un bloqueo de rama. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos acá, continuemos. Entonces tenemos acá, por el grosor, ustedes pueden ver acá, ¿no? Angosto, acá está, si vemos los cuadraditos chiquititos, menos de 3, menos de 120 milisegundos. Ancho, como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Más de 3 cuadraditos pequeñitos. Entonces, esta es una taquicardia de complejo ancho, complejo angosto. Muy bien. Acá podemos ver cómo se mide el complejo QRS. Se mide desde acá, desde que empieza la Q, esta pequeña Q, la R, hasta donde termina la S. Si esta distancia que vemos acá, de este complejo QRS, tiene más de 3 cuadraditos o más de 120 milisegundos, el complejo QRS es ancho, ¿no? Acá lo podemos ver, ¿no? Ahí está, acá se ha visto, ¿ven? Cada cuadradito 40 milisegundos, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, tiene acá 1, 2, 3, ¿no? Entonces quiere decir tiene más de casi 3,5, o sea, debe tener más o menos 120, 140, 150 milisegundos, por lo tanto es un complejo ancho, ¿no es cierto? Y para ayudarnos un poco más, cuando todas las taquicardias de complejo angosto son lo que consideramos que vienen de las aurículas o por encima de los ventrículos, por lo tanto se consideran taquicardias supraventriculares, que están por encima de los ventrículos, y todas las taquicardias de complejo ancho o complejo QRS ancho, es decir, mayor de 120 milisegundos, se consideran de tipo ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque excepcionalmente hay taquicardias que tienen complejo ancho, pero que se da en la conducción de su estímulo eléctrico a través del corazón se da en un contexto de un bloqueo de rama derecha o izquierda, entonces se retrasa, ya no sigue ese conducto especializado, ya no sigue ese tejido especializado en la conducción eléctrica, por lo tanto se retrasa y eso se ve
ancho se ven los complejos QRS en el electrocardiograma, sobre todo en un contexto de taquicardia, y eso se llama con conducción aberrante. Muy bien. Ya saben, ¿no? Menos de 120 milisegundos son acá a nivel auricular o por encima del ventrículo, supraventricular, menos, que incluye lo nodal también, más de 120 milisegundos, todo lo que es ventricular, ¿no? Y la otra parte también que habíamos visto es su regularidad, es decir, vamos a ver el RR, ¿no? Si son regulares, los RR, la distancia entre RR, si son equidistantes, obviamente es una taquiarritmia, es una taquicardia de tipo regular, ¿no? En cambio, si son muy diferentes, no son equidistantes, son muy variables los RR, y es un complejo, en este caso es un complejo estrecho e irregular, la más frecuente, fibrilación auricular, hemos visto, ¿no? En cambio acá, complejo estrecho, pero de tipo el RR regular, si es que tiene onda P, y usualmente menores de 150, son las taquicardias sinusales, que son de tipo fisiológica, siempre secundarias a situaciones que causan dolor, fiebre, estrés, etcétera, ¿no? Y en cambio, cuando la taquicardia de complejo estrecho no tiene onda P y usualmente suele ser mayor de 150, es la famosa taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Donde la más frecuente que vemos son las taquicardias de reentrada, que le llaman. Muy bien, entonces acá de esta forma se mide, ¿no? El RR regulares, perfecto. Entonces, si es que es diferente, serán RRs de tipo irregular, ¿no? Muy bien. La taquiarritmia es de complejo angosto, perfecto. Entonces ya vemos acá, de complejo angosto, lo que habíamos visto. Si es regular, sinusal o taquicardia paroxística supraventricular. Eso se aprende. Y si es irregular, de lejos la reina de las taquicardias acá, de complejo estrecho, es la fibrilación auricular, ¿no? Muy bien, como lo podemos ver acá. Por ejemplo, esta tiene su onda P, QRS, la T, onda P, QRS, o sea, esta es una taquicardia sinusal, ¿no? Acá, en cambio, no tiene la onda P. Es regular, pero no tiene la onda P, ¿no? Entonces, una taquicardia paroxística supraventricular. Y acá es regular también, otra puede ser también un flúter auricular de conducción de tipo regular, ¿no es cierto? Importante que se aprendan estas dos. Es una taquicardia sinusal, complejo estrecho de forma regular, y la otra es la taquicardia paroxística supraventricular. Y ustedes lo van a ver así en el monitor. Pues acá tienen, a ver, acá está. Esta es una taquicardia sinusal, su onda P, su QRS. En cambio acá no ven ustedes la onda P, más de 150, este es menos de 150, pero ambas son de complejos estrechos, es decir, menos de 120 milisegundos, y más de, este es más de 150, menos de 150. Taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular. Muy bien. En cambio acá son complejos estrechos, ¿no? Pero es irregular. ¿Cuál es la más frecuente, hemos dicho? La reina de las taquicardias, de la taquiarritmia, la fibrilación auricular. Complejo estrecho, porque el foco ectópico nace, múltiples focos ectópicos nacen de la aurícula. Entonces, estos son, ya tienen estas famosas pequeñas que se llaman ondas F minúscula, ¿no? Acá tiene una frecuencia ventricular controlada usualmente, aunque por ratos pasa, ¿no? Y acá sí es una frecuencia mucho mayor, ¿no? Va entre 130 a 150, ¿no? ¿Ya? Esta es lo que le llaman una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Esta es una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, ¿no? Muy bien. Si la taquiarritmia es de complejo ancho, es decir, más de 120 milisegundos, más de 3 cuadraditos, tenemos acá. Si es regular, es una taquicardia ventricular monomórfica. También podría ser una taquicardia supraventricular, pero con conducción aberrante, es decir, que el foco ectópico nace por encima del ventrículo, pero en la conducción se engrosa. ¿Por qué? Porque se retarda la conducción, porque hay un bloqueo, ¿no es cierto? Un bloqueo de rama, ¿ah? Un bloqueo de rama izquierda, y produce, LLB están en inglés, ¿no? Se dice left bundle branch block, ¿no? Es una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama izquierda. Muy bien. Si ven el QRS ancho, pero es irregular,
aquí sí hay que asustarse, perdón, aquí sí hay que asustarse porque aquí es una taquicardia ventricular polimórfica, son ritmos sumamente inestables. Muchas veces el paciente está con taquicardia ventricular polimórfica y estos rápidamente hacen inestabilidad hemodinámica. O puede ser una fibrilación auricular, y esto lo he visto en varias ocasiones, una fibrilación auricular, pero que el paciente tiene ya un bloqueo de rama. Entonces, la conducción se hace más lenta y por lo tanto se ven los complejos más anchos, ¿no? Entonces, y se ve desordenado, porque por la naturaleza de una FA, que es un ritmo desordenado, ¿no? Pero que cuando hay una conducción apropiada, es un ritmo pues de complejo estrecho, pero cuando viene una conducción donde hay un bloqueo de rama, ocurre lo que se llama el fenómeno de aberrancia. Entonces, uno lo puede ver, una imagen de un bloqueo, perdón, de una imagen con los complejos QRS anchos, ¿ya? Igual también acá, esta es una taquicardia supraventricular paroxística, pero tiene aberrancia, se va a ver, pues va a aparecer una imagen de complejos anchos irregulares, ¿no es cierto? Igual también acá dice la imagen de una fibrilación auricular con bloqueo de rama izquierda, ¿cierto? Muy bien, entonces, los ritmos más inestables acá, obviamente son los ritmos de tipo ventriculares, porque son del ventrículo, ¿no? La mayor parte de estos. Miren, en la práctica, si ustedes ven una taquicardia con complejo QRS ancho, ¿ya? El 80% es probable que sean ventriculares, de lejos, 80-85%, y un 15 a 20% es probable que sean de origen alto, o sea, que sean auriculares, o sea, supraventriculares, pero que en la conducción haya aberrancia, o esté en el contexto de un bloqueo de rama, y por eso se ven gruesos, ¿no es cierto? De tal manera de que de lejos, si es que es ancho, ventricular, no hay pierde, ¿no? Es estadísticamente más probable que sea de tipo una taquicardia tipo ventricular, ya sea monomórfica o polimórfica. Las dos son peligrosas, pero entre las dos, la más inestable es de la tipo polimórfica, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? Una taquicardia ventricular, como ustedes ven acá, el QRS, es ancho, ¿no es cierto? QRS ancho, pero es bien regular, una taquicardia ventricular monomórfica, ¿no? Igual acá, en cambio acá es, por ejemplo, es una TPCB, una taquicardia nace de arriba, es una taquicardia supraventricular, pero que se da en un contexto de una conducción, digamos, aberrante. Por eso se dan los complejos anchos, porque en la conducción aberrante no sigue, digamos, el curso del tejido especializado, que es rápido en conducir el impulso eléctrico, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que se llama bloqueos de rama, ¿no es cierto? Ustedes tienen acá el nodo sinoauricular, llegan a los haces acá al nodo aurículo ventricular, sufre un retraso acá, permitiendo que se llenen las aurículas bien, para que después se llenen bien y pueda después eyectarse, ¿no? Entonces, este es el haz de His y tiene la rama, en este caso tienes acá, usted tiene la rama izquierda, que tiene sus haces todavía anterior, posterior, la rama izquierda, y si esta es la rama derecha. Bloqueos a cualquiera de estos niveles producen, se llaman bloqueos de rama, ¿no? Muy bien. Acá está cómo se producen las imágenes de un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y esta es la imagen de un bloqueo de rama derecha. Como ven, produce un engrosamiento del QRS, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, es 0.16, o sea, 160 milisegundos. Recuerden, más de 0.12 o de 120 milisegundos ya se llama complejo ancho. Acá de 0.15 por 150. Ya se ven como complejos anchos, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Las taquiarritmias regulares, ¿no? Una taquicardia ventricular monomórfica, igual que acá también, igual que acá. Lo que lo diferencia son los grados de severidad de la taquicardia, ¿no? Obviamente, mientras más frecuencia tengan, ese corazón se va a agotar más rápido, se va a descompensar más rápido, ¿no es cierto? Y va a depender también de si el paciente tiene patologías estructurales, si previamente el paciente ha tenido infarto, fracción de eyección ventricular baja, lo que habíamos visto, ¿no? El paciente está en contexto de un síndrome coronario agudo, ha tenido infartos, tiene una fracción de eyección ventricular baja. Estos pacientes son más frágiles, se pueden descompensar rápidamente y pueden entrar en una parada cardíaca, ¿no? O esto de generar en un ritmo, digamos, de no perfusión, es un ritmo de parada cardíaca. Muy bien, entonces cuando uno ve estas cosas es que hasta el mismo Dr. House se asusta, ¿no? Muy bien,
Ya cuando vemos esto, ya es mucho más complicado, ¿no es cierto? Cuando la taquicardia de origen de complejos QRS anchos es así de esta forma, o sea, bastante, digamos, irregular, ¿no es cierto? Esta es una taquicardia ventricular de tipo polimórfica y estas son sumamente inestables. E inclusive cuando queremos sincronizar la descarga eléctrica con los complejos, la máquina se demora más, le es más difícil, de tal manera que muchas veces este tipo de taquicardias ventriculares polimórficas, si el paciente está muy inestable, se desfibrilan, más que cardiovierten. De frente se desfibrila el paciente porque son prácticamente ritmos preparada cardíaca, ¿no es cierto? Acá tenemos también una taquicardia helicoidal polimórfica, o lo que le llaman la torcida de punta o torsades de Pointes. Y esta es una FA con conducción aberrante, ¿no? Probablemente esta es una FA con conducción en un contexto de bloqueo de rama y probablemente este paciente esté relativamente hemodinámicamente estable, ¿no? Y estos pacientes, y por eso es un ritmo irregular, pues, por la naturaleza de la fibrilación auricular. Y estos pacientes definitivamente con estos dos tipos de taquiarritmias sumamente inestables, ¿no? Que la indicación es, lo más probable en la práctica es a estos pacientes desfibrilarlos, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto acá, ¿no? Taquicardia QRS ancho, después ya ustedes lo van a revisar con más detenimiento en casa, ¿no? De ritmo regular, taquicardia ventricular, ¿no? Monomórfica, ¿no? De ritmo irregular, una fibrilación o flúter con bloqueo de rama, ¿no? Ya sea por una vía accesoria o una torcida de punta, ¿no? Muy bien. Sigamos acá. Consideraciones. Dice, todas las taquiarritmias de complejo angosto son supraventriculares, ¿no es cierto? En cambio, todas las taquiarritmias de complejo ancho son ventriculares hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso les había dicho que esta es una verdad al 85, 80, 85%. 15 a 20% podría ser la excepción, como por ejemplo que sea una fibrilación auricular, pero que se conduce con aberrancia, una taquicardia paroxística supraventricular que se conduce con aberrancia, o una fibrilación con preexcitación, o sea, en el contexto de una alteración que se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White, por una vía accesoria aberrante. Muy bien. Bueno, habíamos visto acá si las taquicardias son regulares o irregulares, ¿no? Para un repaso rápidamente, este es regular y de complejo, este es de complejo estrecho y es de tipo regular y tiene su onda PQRS, es un ritmo sinusal, es una taquicardia sinusal. Esta es una taquicardia de complejo estrecho, menos de 120 milisegundos, pero no tiene onda P, frecuencias por encima de 150, muy probablemente una TPCB, o sea, una taquicardia paroxística de tipo supraventricular. Este es un ritmo grueso, ¿no? Ordenado, ¿no? QRS grueso. Esto es una taquicardia ventricular monomórfica, al igual que esta, ¿no? Sino que la diferencia es que esta tiene una frecuencia cardíaca mucho más elevada y por ende más rápidamente se va a descompensar este paciente, ¿no? Muy bien. Acá tenemos arritmias de tipo irregular. Recordar, paciente que tiene frecuencia cardíaca, perdón, QRS delgado, pero irregular, ¿qué cosa es? Una fibrilación auricular. Este es QRS anchos, pero sumamente irregulares. En este caso, si es una taquicardia polimórfica. Y esta es una taquicardia polimórfica que sigue como si fuese acá se estuviera torciendo sobre un eje. Esa es la famosa torsades de Pointes o torcida de punta, ¿no? Que se asocia bastante a trastornos, por ejemplo, en el QT, ¿no? Lo que habíamos visto en los casos clínicos que discutimos ahora en trastornos electrolíticos que prolongan el QT, ¿no? Este es un ritmo sumamente caótico, desordenado, ¿no? Y este es un ritmo de parada cardíaca. Este es una fibrilación de tipo ventricular, ¿no? Muy bien, que es un ritmo de parada cardíaca. Eso lo vamos a estudiar ya cuando veamos lo que es el soporte cardíaco avanzado, RCP avanzado, RCP básico, ¿no? Muy bien, entonces este paciente obviamente pues presenta rápidamente va a colapsar, ¿no? Este paciente clínicamente está muerto, ¿no? Porque está en un ritmo de no perfusión, un ritmo de parada cardíaca. Y este tipo es un ritmo bastante inestable, es un ritmo casi preparada cardíaca. Muy bien. Hay algoritmos que permiten diferenciar entre una taquicardia subventricular con conducción aberrante y una verdadera taquicardia ventricular, ¿no? Pero son bastante específicos, digamos, bastante laboriosos, ¿no? Entonces, ante toda taquiarritmia regular de complejo ancho e inestable, asuma y trate como taquicardia ventricular. Ese es el mensaje, ¿no? Ya después cuando ustedes decían, cuando ustedes ser cardiólogos,
o tener un poquito más de acuciación en estudiar, ya van a revisar en forma detallada cómo son estos criterios para diferenciar. Hay criterios de Berekay, hay criterios de Brugada, etcétera, varios tipos de criterios para poder diferenciar entre una taquicardia que nace por encima de los ventrículos, pero que al conducirse de forma aberrante da complejos gruesos y no es una real taquicardia ventricular, ¿no? Se puede diferenciar, pero en líneas generales, un paciente tiene una taquiarritmia regular de complejo ancho, está inestable, usted va a asumir que es una taquicardia ventricular y déle el tratamiento como tal. Muy bien, esta es otra forma de cómo podemos hacer, tenemos acá el QRS regular, QRS irregular, y lo podemos cotejar si es angosto o ancho, y tenemos las posibilidades diagnósticas, ¿no? Esto es para que puedan repasar. He puesto en amarillo, ¿no? Ya que he resaltado para que ustedes puedan, digamos, conocer cuáles son las más importantes y la que me interesa que ustedes se aprendan y la que yo les voy a evaluar cuando hagamos la práctica, ¿no es cierto? Y obviamente también en el examen, ¿ya? Igual acá también ustedes pueden repasar, este cuadrito ya lo hemos repasado, ¿no? Este es otro cuadrito que a mí me parece interesante, los que quieren revisar, porque les voy a pasar esta presentación para que la puedan revisar con más tranquilidad, los que tengan mayor interés, ¿no? Como también lo divide igual también, ¿no? Estrecho, estrecho, regular, estrecho, irregular, amplio o ancho, regular, ancho, irregular, ¿no? Y da las posibilidades, ¿no? Que pueden ser, los tipos de arritmias que se pueden presentar. Este es el American Heart, como es que es el algoritmo de manejo de las taquiarritmias, ¿no es cierto? Entonces, usualmente dice que las taquiarritmias que vamos a hacer, la causa, la taquiarritmia que tiene, digamos, importancia clínica, que por sí misma está produciendo la descompensación hemodinámica, o que tiene importancia usualmente son las taquiarritmias por encima de 150, ¿no? Típicamente taquiarritmias de 150, ¿no? Dice, identifique, trate las causas, ¿no? Que puede estar dando aquí. Entonces ponga oxígeno, ponga el monitor, mida la presión arterial, etcétera. Y valorar lo siguiente. ¿Cuál es? Valorar los signos de inestabilidad hemodinámica y que ya hemos aprendido. Si el paciente tiene hipotensión, estado mental alterado, signos de shock, dolor torácico tipo isquémico y persistente, ¿no? Signos de falla cardíaca aguda, tipo edema agudo de pulmón o una falla cardíaca bastante, digamos, evidente, ya no hay, digamos, pie a dar fármacos. Sencillamente tenemos que hacer una cardioversión sincronizada y valorar la posibilidad de sedar con un sedante de vida media corta a este paciente, ¿no? Si es de tipo regular, tal vez la posibilidad de dar adenosina ante la posibilidad que sea una taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿no? Segundo, si el QRS dices ancho, o sea, el paciente tiene esto y tiene un QRS ancho, rápidamente, ¿no? Podemos hacer las maniobras vagales, si es regular, dar adenosina, un beta bloqueador o canales de calcio. Si es que el paciente, si es que no fuese, perdón, si es que no es se hace la pregunta, ¿el QRS es ancho? Es decir, mayor de 120 milisegundos. Si es no, podemos hacer maniobras vagales, dar adenosina, si es que es un regular, beta bloqueadores o canales o bloqueadores de los canales de calcio. Ya. Pero si el QRS es ancho, ahí igual, entonces hay que poner igual un acceso endovenoso, monitorizar al paciente. Si es que pensamos que puede ser, digamos, un ritmo regular y monomórfico, podemos hacer una prueba con adenosina y considerar un antiarrítmico en infusión, tipo, ¿qué maneja en Estados Unidos? Procainamida, amiodarona, sotalol. ¿Qué tenemos acá? Solamente tenemos amiodarona. Entonces, usaremos amiodarona. Es decir, que el paciente en este caso, si está acá, es porque está hemodinámicamente estable. Recuerden, ya se descartó acá. No tiene signo de inestabilidad hemodinámica, lo siguiente es ver cómo está el QRS, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, ya, siendo así una taquicardia tipo ventricular, el paciente se maneja con amiodarona. ¿Cuándo se le coloca? 150 miligramos en 10 minutos y se puede repetir según cómo se necesite. De ahí se puede pasar a una infusión en forma continua. Cuando se decide hacer la cardioversión eléctrica, e inclusive no necesitamos ni siquiera tener el nombre y apellido de la arritmia, con tal que lo podamos sindromizar en una taquiarritmia, por ejemplo, es de complejo estrecho y de forma regular, le pondrás de 50 a 100 joules. Si es de complejo estrecho pero irregular, llámese tipo FA, fibrilación auricular, de 120 o 200 joules si es bifásico.
Si es que es de tipo ancha, o sea, complejos más de 120 milisegundos, pero irregular, le pondrá 100 joules. Si es que es de complejo ancho, pero irregular, le darás una dosis de desfibrilación. Recuerde, como les había dicho anteriormente, un paciente que tiene una taquicardia de tipo complejo ancho y de forma irregular, ya no se sincroniza, se da la desfibrilación como si fuese una fibrilación ventricular o un ritmo de parada cardíaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un ritmo sumamente inestable. Si el paciente no está en paro, entre pocos minutos lo va a estar. Muy bien. Este de acá también es de las guías últimas del 2021 del Consejo Europeo de Resucitación. Más o menos sigue también la misma, digamos, tónica, ¿no? Entonces ya por motivos de tiempo pueden esto revisarlo. Lo vamos a pasar. Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Paciente está arrítmico inestable, como podemos ver acá, ¿no? Acá es un complejo ancho, una taquicardia ventricular. Ya sabemos, ¿no? El paciente está con 80-45, 210, el ritmo de 210, frecuencia 24, está desaturando. Si tiene trastorno de sensorio, ¿no? Trastorno de sensorio, dolor torácico agudo, falla cardíaca, no hipotensión con signos de shock, paciente tiene que ir a cardioversión, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Para que ustedes nuevamente lo recuerden. Cardioversión eléctrica, descarga eléctrica, ¿no es cierto? O sea, le damos chicharrón al paciente. Muy bien. Por último, cardioversión, rápidamente recordar, la cardioversión es un procedimiento de terapia eléctrica y tiene que ser el personal capacitado en soporte cardíaco avanzado y de la vía aérea, ¿no? Potencialmente el paciente podría requerir el manejo de la vía aérea, ¿no? Saber manejar drogas, ya tener experiencia en manejar un paciente, digamos, tener idea de cómo manejar un paciente cardíaco, ¿no? Tener un buen coche paro con todos sus medicamentos, una buena toma de oxígeno, o en todo caso un balón de oxígeno, o sea, una buena fuente para tener un buen aporte de oxígeno, ¿no es cierto? Una buena vía, asegurar una buena vía endovenosa, idealmente con una cánula ETS-20, pero idealmente sería una 18, ¿no? Tener equipos de monitoreo, como por ejemplo un oxímetro de pulso, tener monitor cardíaco, equipos de monitoreo cardíaco, un electrocardiograma, administrar adecuadamente una pseudoanalgesia al paciente, no sea sedación y analgesia, y tener los parches, ¿no? Ya sea las palas convencionales o a través de parches realizar esta cardioversión. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas, ¿no? No siempre tenemos parches, pero se hace con las palas, ¿no? Del monitor cardiodesfibrilador, ¿cierto? Entonces nos aseguramos bien la vía endovenosa, la oxigenoterapia, la monitorización, colocamos los electrodos, ¿no? O en caso de no tener electrodos, vamos a hacer con las palas con gel conductor, vamos a cardiovertir al paciente. Ponemos en el monitor cardíaco en forma sincronizada, ¿no? ¿Por qué se sincroniza? Se sincroniza con el fin de que la descarga eléctrica dé en la onda R, es decir, en la onda del periodo refractario absoluto, porque de no ser sincronizada la descarga eléctrica podría dar en lo que se llama el periodo refractario relativo, es decir, cerca de la onda T, y tener casi un fenómeno como le llama de R en T. Entonces, esta descarga eléctrica en el periodo refractario relativo podría inducir a la aparición de una arritmia de mayor gravedad, ¿no? Como una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Entonces, idealmente, estos pacientes que están que requieren cardioversión, o sea, que no están en parada cardíaca, se hace la cardioversión eléctrica, o sea, se sincroniza la entrega de la electricidad de la máquina hacia el paciente, ¿no? Para que sea en el periodo refractario absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, si es que cae el estímulo eléctrico en el periodo refractario relativo, puede inducir una fibrilación ventricular. Por eso es que es importante sincronizar al paciente, ¿no es cierto? Seleccionamos la energía según las guías o el tipo de arritmia que vamos a tratar y hacemos la descarga, ¿no? Acá está lo que habíamos visto en las indicaciones. Estas son las indicaciones de cuánta energía dar según la sindromización que hemos hecho de la arritmia, ¿no? Si es estrecha o es regular, si es ancha o es regular o irregular, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que tener exacta, idealmente, si se puede, enhorabuena, pero si no, el actuar en este caso de emergencia con recuerden que esto se hace para una taquiarritmia hemodinámicamente estable, no necesita usted tener, como se dice, el nombre y apellido de la arritmia, ¿no? Entonces,
y damos la descarga eléctrica, ¿no? Nos aseguramos antes de la descarga eléctrica que nadie esté tocando al paciente para evitar que se pueda electrocutar, ¿no? Seleccionamos la energía y descargamos la energía, ¿no? Y luego de que hemos terminado si es que nuestra, digamos que cardioversión ha sido exitosa, se controla el ataque arritmia, tenemos que verificar que tomar un electrocardiograma, porque podemos encontrar la causa. Recuerden que el paciente ha hecho un ataque arritmia por algún motivo. Por ejemplo, en este caso, tomamos un electrocardiograma después de la cardioversión. De repente, esta taquicardia ventricular es secundario, después de haber, digamos, subyugado la taquiarritmia, tomamos ese electro y vemos que el paciente tiene supraesniveles de forma extensa en diferentes derivadas, ¿no es cierto? Nos estamos enfrentando ante un infarto anterior extenso y rápidamente este paciente tendría que pasar a una sala de hemodinamia para poder obviamente salvarle la vida, ¿no es cierto? Reperfundir nuevamente esa arteria coronaria que está tapada. O si el paciente también igual viene con un ritmo tipo taquicardia ventricular, un ritmo sumamente inestable, de repente este paciente tomamos un electrocardiograma y encontramos esta imagen, ¿no? Esta imagen como aletas de tiburón que se ve acá en B1 y B2. Como ustedes ven acá, que eso es el signo de una enfermedad genética, es un trastorno de los canales de sodio, es una canalopatía que se llama el síndrome de Brugada, y este síndrome de Brugada induce a hacer una taquicardia ventricular, y este paciente se sale del paro, y podemos evitar que este paciente nuevamente haga este problema a través de la colocación de un cardiodesfibrilador implantable. Es decir, que si el paciente hace algún tipo de esta arritmia, que lo puede hacer en cualquier circunstancia, este aparatito le da las descargas eléctricas y subyuga a una arritmia que potencialmente puede ser fatal, ¿no? Muy bien, igual también podemos tener este paciente y hemos tenido algunos casitos que hemos manejado en estos años en la emergencia, que viene con una taquicardia ventricular, inclusive en parada cardíaca, ¿no? Y el paciente secundario a un cuadro de hipercalemia, ¿no? Sobre todo un paciente renal que nos llega con una taquiarritmia de esta naturaleza, ya sea inestable o que esté en parada cardíaca con este ritmo, tiene hipercalemia hasta que no se muestre lo contrario. Entonces rápidamente entonces vemos acá, descargamos eléctricamente y vemos acá, ¿no es cierto? El QRS ancho, las ondas T picudas, el QRS ancho, la frecuencia cardíaca con tendencia a la bradicardia. Rápidamente ya saben, gluconato de calcio para estabilizar la membrana miocárdica, dextrosa con insulina, o sea, una solución polarizante para redistribuir el potasio excesivo que está en el lado sérico al intracelular y rápidamente llevar a este paciente, porque es una urgencia dialítica, ¿no? Llevar a este paciente a diálisis y de esta forma, pues, salvarle la vida, ¿no? Muy bien, chicos. Si han llegado hasta aquí, despiertos, ustedes son mis héroes. Muchas gracias, chicos, por su interés y por haber puesto atención a esta un poco larga plática. Gracias, doctor. Muy bien, Freddy. Muy bien, maestro. Creo que ha sido un poco larguita, ¿no? Creo que me he tomado como una hora y cuarto. Está bien. Sí, muy bien. Una hora y cuarto. Tienen que leer los chicos también, tienen que leer para que puedan aprovechar al máximo las prácticas. Sí, les voy a dar la presentación, de tal manera de que les voy a dar la presentación, de tal manera que pueden ellos revisarlo y ya en la práctica de la semana que viene vamos a desarrollar lo que es las arritmias, ¿no? Y se tiene simuladores de arritmias, se tiene un cardiodesfibrilador bastante amigable para que aprendan cómo se hace la cardioversión. Todos van a hacer cardioversión, van a reconocer los ritmos principales más importantes de la práctica clínica, van a ver electrocardiogramas, ¿no? De tal manera que creo que va a ser muy provechoso para su aprendizaje este nuevo capítulo de arritmias cardíacas. Muy bien, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Alumnos, gracias por su atención. Ya hemos terminado ya descansen, ¿no? Buenas noches, Freddy. Buenas noches, doctorcito, cuídese. Buenas noches, mis queridos alumnos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Buenas bye. noches, doctores. Hasta luego. Hasta luego.